Hola, el día de hoy les voy a explicar la interpolación de Hermite. Este tipo de interpolación, esta fórmula o este método se aplica cuando ustedes conocen datos de la función y datos de la derivada de dicha función. Bueno, la fórmula que vamos a aplicar para obtener el polinomio de Hermite es esta fórmula, la cual se basa en el método de diferencias divididas. Esta fórmula nos dice que para encontrar el polinomio h de x es igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta n-1 de f de z subíndice 0, z subíndice 1 hasta llegar a z subíndice k por x menos z0, x menos z1 hasta llegar a x menos zk subíndice k-1. O sea, ¿cuándo vamos a terminar? Cuando lleguemos a k-1, donde k es igual a 0 hasta n-1. Bueno, para poderles explicar la interpolación de Hermite, pues se los voy a explicar con este ejemplo, donde vamos a aplicar esta fórmula. Este es el ejemplo. Vamos a aplicar la interpolación de Hermite para que la función f y la derivada de f concuerde con los puntos x subíndice 0 igual a menos 2 y x subíndice 1 igual a 1 si tenemos los datos siguientes. F de menos 2 es igual a menos 12, la derivada de f de menos 2 es igual a 22, f de 1 es igual a 9 y la derivada de 1 es igual a 10. Entonces tenemos datos de la función y datos de la derivada de esa misma función. Entonces con eso sabemos que se va a aplicar la interpolación de Hermite. Entonces lo primero que tenemos que hacer es reunir nuestros datos. N es el número de datos, o sea, ¿cuántos datos nos están dando? Pues 1, 2, 3 y 4. 4 datos. 4 datos nos están dando, 2 funciones y sus 2 derivadas. Ahora, vamos a determinar k, en este caso el contador es k, donde k inicia en 0 y termina hasta n-1. N tiene el valor de 4, menos 1, 3, entonces vamos a terminar en 3. Entonces k tiene el valor de 0, 1, 2 y 3. Terminamos. K vale 0, k vale 1, k vale 2 y k vale 3. Desde 0 hasta 3 en este caso. Ya que tenemos estos datos y como vamos a aplicar el método de diferencias divididas, se simplifica más aplicando esta tabla que les voy a explicar. Como en este caso tenemos 4 datos, vamos a tener este tipo de tabla. Vamos a comenzar con k. La primera columna son para los valores de k, el contador. En este caso comenzamos en 0, 1, 2 y 3. Luego zk. Z subíndice k son los valores f de z, miren, entonces serían como x, x0, x1, x2, pero en este caso va a ser f de z0, z1, z2. Entonces, bueno, primero les voy a hacer los marcadores. Aquí vamos a tener f de z0, aquí f de z1, f de z2, no, perdón, no, las f's no, son las z simplemente. Aquí la z subíndice k, entonces tenemos z0, z1, z2 y z3. Entonces, z subíndice 0, pues es el primer valor, menos 2. Como se utiliza tanto en la función como en la derivada, entonces z subíndice 1 también tiene el valor de menos 2. Ahora, f de z2 es 1 y f de z3 también es 1. Z3 también es 1. La siguiente columna son las f de z subíndice k. Entonces aquí sí vamos a tener f de z0, f de z1, f de z2 y f de z3. Entonces, f es en la función. F de z0, ¿cuánto vale? Menos 2. Entonces, f de menos 2, ¿qué valor tiene? Menos 12. Z1 vale menos 2. Entonces, f de z menos 2. F de z1, que es menos 2, pues menos 12 también. Se van a repetir aquí los dos valores. F de z2, que es f de 1, 9. Y f de z3, que también vale 1, pues 9. Se repiten los dos valores. Aquí ya vamos a comenzar con las derivadas. Aquí en la derivada, a partir de las 3 primeras columnas quedan llenas, pero a partir de la primera derivada, la primera celda siempre va a ir quedando vacía. La primera celda queda vacía y comenzamos con esta celda. De hecho, a partir de esta columna a la derecha es el método de diferencias divididas. Es el método de diferencias divididas, ¿sí? Pero ya nos están dando datos, nos están dando 2 derivadas. Entonces, ¿cómo las vamos a acomodar?
La primera columna queda vacía. La siguiente columna, que ya sería el método de diferencias divididas, empezamos a contar de arriba hacia abajo a partir de la columna adyacente del lado izquierdo. Entonces aquí vamos a tener f de z0, z1. Entonces la primera columna, celda, el renglón ya lo utilizamos. Para este va a ser f de z1, z2 hasta llegar a su renglón. Y este va a ser f de z2, z3. ¿Sí? Vean, para este renglón utilizamos z0, z1, z0, z1. Para este renglón utilizamos z1, z2. Para este renglón utilizamos z2 y z3, en ese orden, ¿sí? Entonces, f de z0, z1, fíjense que z0 tiene el valor de menos 2, entonces se van a la derivada con menos 2, ¿qué valor tiene? Con la derivada con menos 2 tiene el valor de 22, entonces 22. Este valor, la siguiente celda queda vacía, nos vamos a la siguiente, que es la derivada cuando z vale 1. Entonces la derivada cuando x vale 1 es 10. Esta celda queda vacía porque es la que vamos a obtener ya con el método de diferencias divididas. Ahora, para la siguiente columna, fíjense que aquí dejamos esta celda vacía, entonces aquí dejamos las siguientes dos celdas vacías, vacío, y comenzamos aquí. Comenzamos aquí, nos vamos hasta acá, entonces de arriba hacia abajo vamos a tener f de z0, z1 y z2. Para este renglón vamos a tener f, ya utilizamos este renglón, entonces 1, 2 y 3, f de z1, z2 y z3, que los vamos a calcular porque no los tenemos. Para la última columna, aquí dejamos dos celdas vacías, entonces aquí dejamos tres celdas vacías y únicamente vamos a llenar esta celda. De arriba hacia abajo vamos a tener f de z0, z1, z2 y z3. ¿Sí? Esto porque tenemos 4 datos, entonces n llega hasta 3. Si hubiéramos tenido aquí 6 datos, k sería 5 y a partir de la derivada tendrían 5 columnas que se llenan de la misma manera. Entonces depende del número de datos, o sea, el número de columnas para las diferencias divididas será hasta donde llegue k, hasta n-1 columnas. En este caso son 1, 2, 3 columnas porque k llega hasta 3, pero si n hubiese valido 6, k sería n-1, 5, entonces tendrían 5 columnas, 1, 2, 3, 4, 5, y ese es el procedimiento. Muy bien, entonces vamos a llenar las celdas que nos faltan con el método de diferencias divididas. El primer valor que nos falta pues es este, f de z1, z2. ¿En qué consiste el método de diferencias divididas? Ahora al revés, si se fijan que los acomodamos de arriba hacia abajo. El método de diferencias divididas inicia de abajo hacia arriba. Es decir, para llenar esta celda, tenemos inmediatamente aquí, para llenar f de z1, z2, tenemos f de z2 menos la que está arriba, que es f de z1, sobre los valores de z. Empiezan con el mayor, que es z2, menos el menor, que es z1. Y listo, ya nada más sustituimos los datos. F de z2, ¿qué valor tiene? 9. F de z1, ¿qué valor tiene? Menos 12 sobre z2, que es igual a 1, menos z1, que es igual a menos 2. Menos por menos más, entonces nos queda 9 más 12, menos por menos más, nos queda 1 más 2, 9 más 12, 21, 1 más 2, 3, 21 entre 3, 7. Entonces ya tenemos ese valor y ya lo calculamos con diferencias divididas, que aquí va un 7. Ahora nos vamos al siguiente valor, que es este con diferencias divididas, f de z0, z1 y z2 es igual. Nos vamos a la siguiente columna inmediata del lado izquierdo. Entonces, ¿qué tenemos? De abajo hacia arriba. Entonces, primero tenemos f de z1, z2 menos f de z0, z1 sobre, primero, el valor de z más grande, que es z2, menos el primero, que es z0.
Entonces, es igual a f de z1, z2, f de z1, z2 es igual a 7, menos f de z0, z1, que es igual a 22, sobre z2, ¿qué valor tiene z2? 1, menos z0, que tiene el valor de menos 2. Es igual 7 menos 22, menos 15, menos por menos, más, entonces queda 1 más 2, menos 15, 1 más 2, 3, menos entre más, menos 15 entre 3, 5. Entonces 5, este es el siguiente valor, que lo ponemos menos 5, menos 5. Nos falta este valor, entonces f de z1, z2, z3 es igual. Como queremos calcular este valor, nos vamos a su columna inmediata del lado derecho, entonces comenzamos con f de z2, z3 menos f de z1, z2 sobre z3 menos z1. Entonces sustituimos f de z2, z3, f de z2, z3 tiene el valor de 10, menos f de z1, z2, z1, z2 tiene el valor de 7, sobre z3 tiene el valor de 1, menos z1, menos z1, que es igual a menos 2, entonces 10 menos 7, 3, menos por menos, más, 1 más 2, 3, y 3 entre 3, 1. Entonces este valor de esta celda es 1. Nos falta esta última, ya no tengo espacio, voy a borrar esto de acá arriba. Entonces vamos a calcular f de z0, z1, z2, z3. Nos vamos a la columna inmediata del lado izquierdo. Entonces, ¿qué vamos a restar primero? F de z1, z2, z3 menos f de z0, z1, z2 sobre el último valor de z, que es z3, menos el primer valor, que es z0. Entonces f de z1, z2, z3 tiene el valor de 1, menos f de z0, z1, z2, 0, 1, 2 tiene el valor de menos 5 sobre z3, que tiene el valor de 1, menos z0, que tiene el valor de menos 2. Menos por menos, más, menos por menos, más. Entonces 1 más 5, 6, 1 más 2, 3, 6 entre 3, 2. Y este es el siguiente valor, 2. Y listo, ya completamos la tabla con el método de diferencias divididas. Entonces, particularidades de la tabla: K, 0, 1, 2 y 3, los valores del contador K. Los valores de Z, siempre el primer valor siempre se repite 2 veces, el segundo valor 2 veces, si tuvieran otro valor de X, otra vez 2 veces. Los valores de F igual se sustituyen 2 veces, miren, menos 12, 9, si tuvieran otro valor de F, otra vez 2 veces. Y en las derivadas, la celda de arriba siempre va quedando vacía y la derivada la ponen abajo, la primera derivada abajo, celda vacía y derivada, ya que todo lo demás se llena con el método de diferencias divididas, que es el que les acabo de explicar ahora. Ya tenemos las diferencias divididas, que son estos valores en esta fórmula, ¿sí? Tenemos estos valores. Entonces ya con estos valores de diferencias divididas ya podemos armar el polinomio de Hermite. ¿Cómo lo vamos a armar? Pues de la forma siguiente. Les recomiendo que primero armen la fórmula, el polinomio, y ya que tengamos como el polinomio como fórmula, pues ya empecemos a sustituir los valores. Entonces, el polinomio de Hermite nos queda todas las diferencias divididas por x menos z0 hasta llegar a z subíndice k menos 1. K menos 1. ¿Cuál es el último valor de k? 3, menos 1, 2. Entonces vamos a terminar cuando k sea igual a 2. Entonces el primer valor, fíjense cómo va a comenzar, va a ser f de z0, solo. O sea, ¿qué valores vamos a utilizar? ¿Para qué hicimos esta tabla? Porque de esta tabla, el método de diferencias divididas, únicamente vamos a utilizar la primera celda de cada columna, ¿sí? Estas, pero a partir de f, o sea, hacia acá. Estos son los valores que vamos a utilizar para armar el polinomio de Hermite. Entonces, miren, f de z0 queda simplemente así, f de z0.
es una sumatoria, aquí les borré k igual a 0, más, ¿quién sigue? F de z0, z1, que se va a multiplicar ahora sí por el primer binomio, que es x menos z0, más, lo voy a poner acá porque ya no cabe, ¿quién sigue? F de z0, z1, z2, y se sigue, este es un productivo, ya utilizamos x menos z0, ahora ¿quién le agregamos? Por x menos z1, más, siguiente, f de z0, z1, z2, z3, como es un productivo, por x menos z0, por x menos z1, por x menos z2. Y ya terminamos aquí en z subíndice 2, porque terminamos cuando k menos 1. K es igual a 3. 3 menos 1, 2. Aquí terminamos. Y esta es la fórmula que nos va a dar el polinomio de interpolación de Hermite. Ya que tenemos la fórmula, pues ahora sí hay que sustituir los valores. Entonces, h de x es igual a f de z subíndice 0. ¿Qué valor tiene? Menos 12. Más f de z0, z1, ¿qué valor tiene? 22, que se va a multiplicar por x menos z0. ¿Z0 qué valor tiene? Menos 2, con el uso adecuado de paréntesis, ya que tenemos muchos signos negativos. Más f de z0, 1, 2, f de z0, 1, 2, que tiene el valor de menos 5, que se va a multiplicar por x menos z0, que es menos 2, por x menos z1, que también es menos 2, más f de z0, 1, 2 y 3, f de z0, 1, 2 y 3, que tiene el valor de 2, que se multiplica por x menos z0, que es menos 2, por x menos z1, donde z1 es menos 2 también, por x menos z2, donde z2 es 1. Ya esta es el cálculo que nos va a dar el polinomio, pues entonces hay que desarrollarlo. Entonces h de x es igual a menos 12, 22 por x, 22x, menos por menos más, entonces nos queda 2 por 22, más 44. Bueno, aquí nos queda este polinomio, esta multiplicación de polinomios. Vamos a desarrollarla, entonces nos va a quedar más menos 5, que va a multiplicar a menos por menos más. Nos va a quedar x más 2, menos por menos más, x más 2. Entonces, x por x, x cuadrada, x por 2, 2x, 2 por x, 2x, 2x más 2x, 4x y 2 por 2, 4. Ese es el resultado de este polinomio. Más 2 que multiplica a x más menos por menos más, menos por menos más, ya sabemos que nos queda aquí, que nos va a quedar este mismo resultado, x cuadrada más 4x más 4, que se va a multiplicar por x menos 1. Entonces nos queda, aquí ya podemos ir simplificando, miren, menos 12 más 44, nos queda 32 más 22x, menos 5 por x cuadrada, menos 5x cuadrada, menos 5 por 4, menos 20x, menos 5 por 4, menos 20. Aquí primero hay que desarrollar esta multiplicación. X cuadrada por x, lo voy a poner de otro color. X cuadrada por x, pues nos va a quedar x cúbica, x cuadrada por 1, menos x cuadrada, 4x por x, 4x cuadrada, 4x por menos 1, menos 4x, 4 por x más 4x, 4 por menos 1, menos 4. Y si simplificamos toda esta expresión, pues nos va a quedar x cúbica menos x cuadrada más 4x cuadrada más 3x cuadrada menos 4x más 4x0 menos 4x. Entonces, todo esto es lo que multiplica a 2. Entonces, 2 por x cúbica más 2x cúbica. 2 por 3x cuadrada, 6x cuadrada. 2 por menos 4, menos 8. Y ahora sí, ya que tenemos todo esto, pues simplificamos. ¿Qué tenemos?
las x cúbicas, aquí está, 2x cúbica, x cuadrada aquí, menos 5x cuadrada, más 6x cuadrada, nos queda una x cuadrada, luego las x, 22x menos 20x, nos queda más 2x, luego los términos independientes, 32 menos 20, 12, 12 menos 8 más 4. Y este es el polinomio de interpolación de Hermite, que ya lo encontramos con la forma utilizando diferencias divididas. Ya lo encontramos. ¿Cómo sabemos que este polinomio en efecto está interpolando estos datos? Pues comprobando. Entonces vamos a comprobar. Ay, ya lo borré. Vamos a comprobar. ¿Sí? Comprobación. Entonces, miren, el polinomio resultante h de x es igual a 2x cúbica más x cuadrada más 2x más 4. Ese es el polinomio que resultó. Como tenemos datos de la función y datos de la derivada, pues necesitamos la derivada de este polinomio. ¿Cuál es la derivada de 2x cúbica? 2 por 3, 6. Y a la potencia le restamos 1, 2. ¿Cuál es la derivada de x cuadrada? ¿Qué número de x que nos escribe? 1 por 2, 2. Y a 2 le quitamos 1, 1. ¿Cuál es la derivada de x? 1 por 2, 2. ¿Cuál es la derivada de toda constante? 0. Entonces aquí ya tenemos la derivada. Vamos a sustituir primero cuando x es igual a menos 2. Vamos a sustituirlo primero en la función. h de x es igual a 2x cúbica más x cuadrada más 2x más 4. Pero x va a tomar el valor de menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. Entonces, menos 2 al cubo, menos 8. Menos 2 al cuadrado, 4. Más por menos, menos 2 por 2, 4. Más 4. 2 por menos 8, menos 16. 4 menos 4, 0, más 4, más 4. Menos 16 más 4, menos 12. Cuando x vale menos 2, la función tiene el valor de menos 12. Cuando x vale menos 2, la función tiene el valor de menos 12. Este valor es correcto. Ahora vamos a comprobarlo en la derivada. La derivada de la función nos dice que es 6 por x cuadrada más 2 por x más 2. Pero x va a tomar el valor de menos 2. Entonces vamos a sustituir y a realizar esta operación. Menos 2 al cuadrado, 4 positivo. Más por menos, menos 2 por 2, 4 más 2. 6 por 4, 24. Menos 4 más 2, menos 2. 24 menos 2, 22. Entonces, en la derivada, cuando sustituimos el valor de menos 2 en x, la derivada tiene el valor de 22. Entonces, en la derivada, cuando x tiene el valor de menos 2, la derivada tiene el valor de 22. Es correcto. Ya llevamos 2 comprobados. Ahora vamos a comprobar cuando x es igual a 1. Cuando x es igual a 1. Primero en el polinomio. h de x es igual a 2x cúbica más x cuadrada más 2 por x más 4. Pero x va a tomar el valor de 1. Ahora, entonces, 1 al cubo es 1. 1 por 1, 1 por 1, 1. 1 al cuadrado, 1. 2 por 1, 2. Más 4. Entonces, 2 por 1, 2. 1 más 2, 3 más 4, 7. 2 más 7, 9. Entonces, en la función, cuando x tiene el valor de 1, el valor de la función es 9. Entonces, en la función, cuando x tiene el valor de 1, la función es igual a 9. Entonces, es correcto. Ahora vamos a sustituir en la derivada, que es 6 por x cuadrada más 2 por x más 2. Pero x va a tomar el valor de 1. Entonces, 1 al cuadrado 1 por 6, 6. 2 por 1, 2 más 2. 6 más 2, 8 más 2, 10. Entonces, en la derivada, cuando x tiene el valor de 1, la derivada tiene el valor de 10. Vamos a ver acá. En la derivada, cuando x tiene el valor de 1, la derivada tiene el valor de 10. Entonces, nuestro polinomio es correcto.
Esta es una manera de comprobar, y fíjense que sí nos está dando tanto en las funciones como en las derivadas. Todos los valores resultaron correctos con nuestro polinomio y con nuestra derivada. Si 3 hubieran resultado correctos y 1 incorrecto, no es correcto el polinomio. Entonces todos los valores, tanto en las derivadas como en las funciones, deben de resultar a los valores que nos dieron en los datos originales. De lo contrario, pues tenemos un error y tenemos que ir a buscar en dónde está ese error. Y así es como se aplica el método de diferencias divididas en la interpolación de Hermite.